Bueno, vamos a continuar con la que nos quedamos en el problema que ahora estamos trabajando unas diferencias. Ahora estamos trabajando con un fluido que no es que no es puro. Este, Fluidos más bien los dos, que no son fluidos puros. Uno es un petróleo crudo y un aceite lubricante, el otro. Y también otra cosa importante es que nos dicen que no se puede considerar la viscosidad del fluido entre la viscosidad en la pared, ese mismo fluido, ese fluido que está pegado en la pared elevado a la punto 14 es igual a 1. No se puede considerar esto. Entonces, bueno, para empezar, hacemos el balance de calor como se había hecho, utilizando temperaturas promedio tanto del aceite lubricante como el aceite, eh, ¿cómo le llaman? El petróleo crudo o aceite crudo. Sacamos promedios y con esas temperaturas promedio vamos a la figura 14 de la página 911. Con esa temperatura leemos más o menos los grados API y leemos los EPs. Calculamos los calores y vimos que eran calores muy parecidos para comprobar ahí el balance de calor. Prácticamente los calores son iguales. Posteriormente calculamos la media logarítmica temperatura promedio, media logarítmica. Quedamos que aquí todavía no importa por dónde vamos a meter los fluidos. Entonces, yo les comento que estoy acostumbrado a que siempre pongo el fluido caliente por el ánulo para calcular la MLDT. Aunque después se cambie porque aquí todavía no sé exactamente pues, si va a ir por el ánulo el fluido caliente. Pero ya vimos que no cambia la MLDT. Ahora las áreas de flujo ya sabemos cómo calcularlas, las calculamos. Y nos dicen que, bueno, las áreas quedan muy parecidas, entonces factores de asociamiento también son iguales para ambos fluidos, ambas corrientes. Por lo tanto, pues para colocar los fluidos lo que vamos a hacer es, tenemos por un lado eh, un fluido con un flujo no tan grande y otro con un flujo mucho más grande. Si por un lado tenemos 6.900 libras por hora de aceite lubricante y de petróleo 72.500 libras por hora, o sea, mucho más, ¿no? No sé cuántas veces, ¿no? Más de flujo del petróleo crudo. Y por lo tanto, lo que podríamos hacer, había comentado que era hacer todo el cálculo. De, lo más seguro es que la caída de presión no va a cumplir. Y para no hacer todo el cálculo, pues desde el principio lo que hacemos es un arreglo serie paralelo, que quiere decir que ese fluido mayor, el petróleo crudo, lo vamos a dividir en dos, y va a pasar por la mitad y por la mitad. Claro, va a entrar a la misma temperatura y como pasa la mitad, van a salir a la misma temperatura. Eso lo vamos a meter por dentro del tubo. Y este es un esquema, comentamos, todavía no sabemos cuántas horquillas. Esto es lo que vamos a calcular. Pero en este caso, como simple ejemplo, suponiendo que tuviéramos dos horquillas, metemos por uno la mitad del fluido y la otra mitad por la otra. Entran a la misma temperatura
que le estoy llamando temperatura de fluido frío. Y le estoy llamando aquí con romano, aquí 1 y 2, aunque estas dos entran a la misma temperatura y teóricamente salen a la misma temperatura porque pasan por el mismo número de horquillas. Entonces estamos llamando la corriente 1, el fluido frío o la mitad, la primera mitad y la segunda mitad del fluido frío. Y el fluido caliente, ese va a entrar por el ánulo y ese sí va a pasar por todas las horquillas que vayamos a calcular. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es, en el ánulo no dividimos el flujo, se va en serie, pasa por todos, y paralelo por dentro del tubo, pasa la mitad y la mitad. Entonces, en el ánulo pues calculamos exactamente lo mismo, el gasto o velocidad de masa es el flujo másico entre el área, en el ánulo, este es el área de flujo A y nos da este valor, libras por cuadrado hora. Y en el tubo ahí sí va a cambiar porque en el tubo vamos a hacer corriente paralela, vamos a dividir la corriente en dos. Entonces son 72.500 entre 2 el flujo, libras por hora. El área, pues el área no cambia porque es un área del ánulo. Es el área de flujo, esta área no tiene que ver con que si separo en dos. Simplemente es esa área. Entonces, entre el área en el tubo, como vemos, pues sí da todavía aún así, ya un valor grande, ¿no? De una velocidad de masa de 337.000 en el ánulo a 1.555.000 por dentro del tubo, ¿no? Ahora vamos con el punto 6, temperaturas calóricas. Dice, cuando hay variación considerable de la viscosidad, habrá una variación del coeficiente U, por lo que la temperatura media aritmética no es recomendable para calcular las propiedades del fluido. Dice, en lugar de esta se usa la temperatura calórica o temperatura promedio del fluido para el cálculo del coeficiente total UO, lo cual considera una variación lineal de UO en la trayectoria total de transferencia. Ojo, acuérdense que la O esta significa que estamos utilizando el diámetro exterior del tubo interior. Y ojo, nos dicen que cuando hay variación de la viscosidad, como es el caso, sobre todo que tenemos un fluido, con un fluido que tenemos que ya variar la viscosidad, ya tenemos que tratar también al otro igual. Y en lugar de usar la temperatura media aritmética como lo hicimos allá, para calcular las propiedades del fluido, se usa lo que le llaman temperatura calórica. Entonces, le vamos a llamar a T mayúscula C, temperatura calórica del fluido caliente, y T minúscula C, temperatura calórica del fluido frío. No sé si... Sí, bueno, aquí también le estamos llamando TCA, TC1 y TC2, hay que tener cuidado. Cuando tienen un numerito, TC1, TC2, significa que son la temperatura de entrada y salida del fluido caliente y temperatura de salida del fluido caliente. No confundir con las temperaturas calóricas, que no tienen numeritos, sino nada más son TC mayúscula, temperatura calórica del fluido caliente, y TC, temperatura, TC minúscula, T minúscula C, temperatura calórica del fluido frío. O sea, el fluido caliente en este caso es el aceite lubricante y el fluido frío es el petróleo, ¿verdad? Y aquí yo le estoy variando un poquito la nomenclatura al, al Kern, porque en el Kern desgraciadamente nosotros estamos usando diferente la nomenclatura. Yo ya les había comentado que, bueno, para no estar dibujando, arriba lo tengo.
En este dibujito que hago, yo siempre pongo que el lado izquierdo, las dos temperaturas del lado izquierdo, esta y esta, son la 1 y la 1, y de estas son las 2, ¿no? O sea, es la temperatura del fluido frío en 2 y temperatura caliente en 2, temperatura caliente en 1 en el lado izquierdo y el fluido frío en 1. Y allá cambia porque allá las de entrada le llaman 1. Por ejemplo, esta que está entrando le llaman, es la temperatura 1 y esta de salida es la temperatura 2. Esta sí termina siendo también, como es la entrada, temperatura 1 y es temperatura 2. Entonces, por eso estoy cambiando la nomenclatura. Entonces, le estoy llamando, esa es TSC, que es temperatura de salida del fluido caliente. ¿Ok? Este FCC es un factor. El factor TC, entonces TCC, temperatura de salida del fluido caliente. FCC es el factor. TS es temperatura de entrada del fluido caliente. Creo que se entiende. TS es de salida, C caliente. S T de entrada del fluido caliente y T de salida del fluido caliente. Y aquí, esa T minúscula, que es la temperatura calórica del fluido frío, es TEF, que es temperatura de entrada del fluido frío, más FC, más temperatura de salida del fluido frío. La T minúscula es que es el fluido frío, ¿eh? Usando fluido frío, temperatura minúscula, menos temperatura de entrada del fluido frío. ¿Ok? Entonces yo le puse esa nomenclatura para que se entienda. Aquí a ver si se entiende. Aquí lo puse TF, temperatura de entrada del fluido frío, TS, S de salida, F de frío, temperatura de salida del fluido frío. Ya al usar T minúscula, estamos en el fluido frío y al usar T mayúscula estamos en el fluido caliente. La S y la E significan salida-entrada y la C otra vez caliente. Dice, para calcular este FC, necesitamos calcular estos dos factores, que es delta TC entre delta TH. Y esta delta TC, aquí la puse en minúscula, aquí parece mayúscula, es la misma esta. Diferencia terminal fría entre delta TH, diferencia en la terminal caliente, dice KC. KC dice del inserto dentro de la figura 17. Esta KC la vamos a obtener de ese inserto con TC1, TC2, dice en la coraza del ánulo, ojo acá. Así dice, pero vamos a checar. Figura 17, aquí no le puse, a ver si le puse KC. No puse en qué, así, página 932. En la página 932, a ver. Siete. 932 dice del inserto. El inserto es esta grafiquita que está acá. O sea, tenemos esta gráfica y aparte tenemos esta otra gráfica. Esta gráfica, les digo, el problema de aquí no se ve muy bien, pero bueno, para calcular el factor Kc, simplemente vamos a ir con la gravedad API del fluido y calcular T1 menos T2. Ojo, aquí T1, T2 se refiere a temperatura de entrada menos temperatura de salida. Ojo. El 1, acuérdense que para el que es entrada y T2 salida, dice rango de temperatura de petróleo de la coraza. A esto no le hagan tanto caso. Vamos a ver por qué. Entonces, esa diferencia de temperatura que vamos a usar, aquí es 450 menos 350. Yo voy a calcular Kc, este Kc con
En el ánulo coraza está, ahí dicen la coraza, pero nosotros no estamos hablando ahorita de coraza porque no es cambiador de tubos y coraza, pero se utiliza la misma gráfica. Para el ánulo sería el equivalente a la coraza en nuestros cambiadores de doble tubo. Dicen que hay que usar el valor KC, el valor mayor de KC corresponde al coeficiente de transferencia controlante, ¿ok? O sea, en este caso el fluido dice, no, aquí dice el aceite lubricante, no se ve, ni yo le entiendo, ¿no? A mi letra dice, aquí dice, el valor mayor de KC corresponde al coeficiente de transferencia controlante, en este caso el aceite lubricante. Entonces, ¿cómo saber cuál es qué valor de KC vamos a usar? Si el del fluido frío o el del fluido caliente, pues simplemente usaremos el mayor. Entonces, en el caso del aceite lubricante, yo tengo 26 grados y la temperatura de entrada y salida, o sea, aquí tenemos que usar una diferencia que sea positiva. 450 menos 350. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí en el ánulo 450 y 350. ¿Ok? Esta es la diferencia que voy a calcular en el ánulo, pero también la puedo calcular. Acuérdense que allá en el Kern dice 1 y 2, ¿no? O sea, la diferencia de, temperatura 2 menos 1. Aquí, temperatura 1 menos temperatura 2. Tener cuidado ahí. Pero tenemos que usar una diferencia positiva. Entonces, vamos a ver. Esto simplemente es una diferencia positiva. Lo vamos a hacer primero para el ánulo. En el ánulo, la temperatura de entrada y salida, la diferencia, en el ánulo es 450 menos 350. ¿Ok? En el ánulo. Y pues ya sabemos que ahí entra aceite lubricante. Ya definimos que entra a aceite lubricante de 450 a 350 a 26 grados API. Entonces simplemente es lo que vamos a hacer. FC. Entonces, ya vimos, ya checamos arriba que en el ánulo va aceite lubricante que tiene 26 grados API y su diferencia entre sus temperaturas de salida y entrada es 450 menos 350, son 100. Entonces entramos con 26 y 100 grados Fahrenheit a esa gráfica. Entonces nos vamos, buscamos más o menos el 26, 25, 26 grados API. Y ahí decía que era la diferencia, era como 100 grados Fahrenheit. Y está la línea de 100 grados. Entonces tapamos ahí y buscamos el factor KC. Da punto 40 y algo, ¿no? Según yo aquí me da punto 43. Sí, está más o menos lógico, ¿no? Es punto 43. Pero también yo puedo calcular el mismo factor en la parte del petróleo crudo. Yo como era siguiendo el libro, este es el controlante, pero hay que comprobarlo, ¿no? Entonces tengo que hacer lo mismo para el petróleo crudo, o sea, dentro de tubo, yo ya definí que va a ir un petróleo crudo de 34 grados y la diferencia de temperatura es 310 y 300, o sea, son 10 grados, ¿no? Entonces,
Aquí no se ve bien, pero es esta diferencia, 310 menos 300, no se ve bien, este es 310, menos 300 son 10 grados Fahrenheit, y me dicen que por ahí en el tubo van 34 grados API. Entonces, en este caso son 10 grados y 34 grados API. Si nos fijamos, 34 andará por acá y 10 grados de diferencia, pues ya no, ni siquiera podemos leerlo, ¿no? Entonces, 50, hasta aquí sería 50, 40. Si nos fijamos, así como va, lo más seguro es que por aquí va a haber una línea como de 40, aquí otra de 30 y así. O sea, ni siquiera va a alcanzar el punto 1, ¿no? La línea estará por acá atrás, o sea, menos de punto 1. No sé si se alcance a ver, porque aquí empieza a partir de 50, ¿no? Y nosotros tenemos 10 con punto 34 y 10. Como yo les decía, seguimos más o menos esta tendencia. Por aquí va a haber un 40, por aquí va a haber un, este, un 30 y así. 30, 20, el 10 andará por acá y yo tengo 34, entonces pues andaremos por acá, abajo del punto 1. Entonces, de ahí que casi es menor que punto 1, dice no controla, no es la película controlante, el crudo. ¿Por qué? ¿Quién es el controlante cuando Kc sea mayor? Kc es punto 43 y aquí es menor que punto 1. Este es mayor. Entonces, este es el valor de Kc que vamos a usar, el mayor. De forma más práctica, de los dos que calculemos, el valor que vamos a usar es el mayor, ¿no? Ese será el controlante. Ahora que ya tengo Kc, ahora lo que yo necesito es calcular Fc, este Fc para calcular las temperaturas calóricas. Y para calcular Fc, yo requiero esta que me dice delta T, C, entre delta TH, que son las diferencias de temperatura de la terminal caliente y de la terminal, perdón, de la terminal fría y de la terminal caliente. Aquí nos podemos confundir también, porque aquí delta TC entre delta TH, el H significa hot, de caliente en inglés, y C de cool, o sea, frío. Y nos podemos confundir porque luego hemos estado usando la C para fluido caliente. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Que en este caso, en esta relación, la C significa frío de cool y la H de hot de caliente. ¿A qué le llama terminal caliente y terminal fría? Pues lo que comúnmente para no confundirnos hacemos una tablita. Ponemos el fluido caliente es el aceite lubricante. La terminal caliente es simplemente la temperatura mayor que tiene el fluido caliente. El fluido caliente, su temperatura mayor es 450 y su temperatura menor va a ser la terminal fría, 350. O sea, está entrando 450 y se va a disminuir a 350. Y por eso se le llama terminal caliente, porque las terminales son las entradas y salidas. En este caso, la entrada del fluido caliente es la temperatura mayor y del frío es la salida, su temperatura mayor, esa es su temperatura de la terminal caliente, ¿no? Y la terminal fría es su temperatura menor. El fluido frío entra a 300 y sale a 310. Entonces, de este fluido frío, simplemente en terminal caliente ponemos su temperatura más alta y del fluido caliente también. Y aquí en terminal fría ponemos el fluido caliente, su temperatura menor,
y del fluido frío su temperatura menor. Aquí lo que dice, ¿no? Poner en primera columna mayor temperatura. Aquí van las mayores temperaturas y las menores abajo. Y la diferencia, pues simplemente la diferencia, 450 menos 310 son 140. Y de la terminal fría, 350 menos 300 es 50. Esta diferencia le llamamos delta TC y a esta delta TH. Simplemente pues dividimos, ¿no? Delta TC es 50, delta TH 140 y 50 entre 140 da punto 3571. Punto 3571. Ojo, ya que tenemos esto, ya el factor de Kc ya vimos que ya lo calculamos para los dos fluidos y vimos que este es el mayor, este es el que vamos a usar. Y ahora vamos a usar este, con este valor de Kc y esta delta Tc entre delta Th que acabamos de calcular. Vamos a la figura 17, página 932, que es la misma figura, pero para este utilizamos el cuadrito al inserto. Entonces, Kc.43 y delta C entre delta Th.35. ¿eh? Aquí está. Entonces, aquí si ustedes ven, delta TC entre delta TH.35, aquí un poquito difícil porque por aquí punto 2, punto 3, punto 4, ya así, punto 3, punto 35 prácticamente saqué a la mitad. ¿Y cuánto era el valor de KC.43? Y ahí, aquí tenemos que leer el punto 43. Aquí va de punto 01, punto 5, punto 1. O sea, la primera línea es punto 01, la segunda es punto 1, luego punto 5, luego es 1, y se me olvida. El valor que tenemos es de punto 35. No, perdón. Es delta TC en delta TH, es punto 43, ¿no? De casa es punto 43. Entonces, punto 35 era delta TC en delta TH y punto 43. Yo por aquí veo el punto 5, entonces punto 43 anda entre el punto 1 y punto 5, por aquí a andar más o menos. O sea, un valor de FC como de punto 37, algo así. Este es punto 3 y este es punto 4, ¿no? Por aquí andaremos punto 37. Déjenme ver cuánto dice acá. Punto 39.5. Uy, sí, sí se ve más variación, ¿no? A ver, vamos a tratar de leer. Punto 2, punto 3, punto 4, punto 35. Déjenme checar porque es punto 35.7. Aún así, punto 35 es aquí a la mitad, lo tendríamos que recorrer un poquito. Y el punto 4 anda por acá. Y nos vamos, y sería algo así como punto por ahí así. A ver, según yo anda como por acá. Que es punto 35 por acá. 6, 7, 8, 39, pues igual y sí. Punto 39, este valor lo saqué del libro, simplemente lo estamos leyendo. Este valor de punto 39.5, ¿no? Es lo que dice que da ahí. Más o menos. A mí me daría como un punto 39 según yo. Entonces, también la forma que estamos leyendo es un poco complicada. Por cierto, quizás convenga más leer por arriba. No, no se puede. Que aquí se pierde, ¿no? Ah, sí, es que me fui con la finta acá. Aquí el punto 35 no es esta línea. Creo que no. Está medio raro acá.
De aquí a aquí había que tomar la mitad exactamente y ese es el punto 35, ¿no? No, perdón, es punto 2, punto 3, punto 4, sí es la mitad, ¿no? Por ahí así, sí. 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como punto 38 me daría. Pero es cuestión de checar bien el libro, porque aquí no se puede leer bien. Pero bueno, podríamos tomar como un punto 38, 5.39, pero bueno, voy a dejarlo así porque así dice el libro que le da. Punto 30 y... ¿qué? Punto 39.5, ¿no? Este valor y simplemente lo que vamos a hacer es, pues ya meter aquí en esta expresión, ¿no? Recordar que esta es la salida del fluido caliente, entrada y salida, ¿no? Entonces, la temperatura calórica del fluido caliente es la temperatura de salida más ese valor de Fc por la temperatura de entrada menos temperatura de salida. Y da 89.5. Eso es lo que dice aquí. Y aquí la temperatura calórica del fluido frío es la de entrada, Fc, salida, entrada, ¿no? Entra a menor temperatura, o sea, 300, luego Fc por salida menos entrada. Y eso da 303.95. Si nos fijamos en el caso del petróleo crudo, que no es nos dicen que el que varía más la viscosidad con la temperatura es el fluido frío, perdón, el fluido caliente, que es el aceite lubricante. 389.5, ¿cuáles eran la temperatura promedio si usáramos la temperatura promedio en vez de la temperatura calórica, como lo hicimos en el problema anterior, sería 450 más 350 entre 2. La temperatura promedio nos dio 400 y sí varía un poco. O sea, si nada más sacáramos la temperatura promedio, todas las propiedades las sacaríamos a 400 grados. Y no, aquí nos dicen que tenemos que usar 389.5 para las temperaturas promedio. Este que casi no varía con la viscosidad, no debe de variar mucho, es el 310 más 300 entre 2. Esta es la temperatura promedio, este es 305 y este es casi 304, o sea, un grado Fahrenheit, que es menos que un grado Celsius. Este prácticamente es lo que pasa cuando casi no varía con la viscosidad con la temperatura, esta temperatura de calórica prácticamente da la temperatura promedio. Entonces, en realidad tendríamos que estar calculando siempre con temperaturas calóricas, pero lo que hacemos es que cuando tenemos fluidos que no son muy viscosos, ya sabemos que casi no va a variar la calórica con respecto a la temperatura promedio. Entonces usamos temperaturas promedio como lo hicimos en el problema de con benceno y tolueno. Ahí usamos básicamente temperaturas promedio. Y entonces, pues ya con esa temperatura en el ánulo, ya sé que la temperatura calórica es 389.5 y 26 grados API. Con eso calculo la K y la viscosidad. La conductividad y la viscosidad del aceite lubricante. O sea, figura 1. Vamos a verlo rápidamente. Figura 1. ¿Esta qué figura es? Figura 5. Aquí está, conductividades. Entonces, para calcular la conductividad, me voy con 389, 5 y 26 grados API. 389
Aquí está 300, 400. A de 10 en 10, 50, 60, 70, 80, 90. Casi esta línea. Y ya se me olvidaron los grados API. ¿Cuántos grados API decía? Y 26. Entonces, 89 casi es esta línea. Y 26, que es un poquito aquí arriba. Siri, nunca le hablo a Siri y me contesta Siri. Bueno, entonces aquí una línea de 25 a 30, es 26 un poquito aquí arriba y leemos, ¿no? Leemos, que será .06, 65, 66, 67, casi 60, .068 casi, ¿no? Entonces, ¿cuánto dice aquí? .067 toman. Ahí está. Y la viscosidad, bueno, de la misma manera ya no lo voy a hacer, pero para dentro del tubo que va el petróleo crudo, entra a 303 puntos, perdón, la temperatura es 303,95 y 34 grados API. Hay que aprovechar los dos aquí para no estar yendo y regresando a las gráficas. Entonces casi son 304 y 34, ¿ah? Entonces más o menos por aquí, 300, casi 305 y 34. Aquí va 35. Y por aquí .0 no 70 y algo. .072 dice. Da acá. Y luego la viscosidad ya me la dan. Aquí yo hice lo que hizo el libro. Dice 389,5, casi son 400. Porque estas temperaturas del aceite, perdón, estas viscosidades del aceite lubricante ya no las dan de dato, ¿eh? O sea, nos dan 1.4 a 500 Fahrenheit, 3 centipoise a 400 y 7.7 centipoise a 300. Entonces, como se acerca a 400, utilizan 3 centipoise, pero la otra opción sería, pues, interpolar, ¿no? Interpolar no va a variar tanto, va a estar cerca de 3 centipoise, pero no va a ser exactamente a 3 centipoise. Pero pues yo hice de una vez lo que hizo el libro, o sea, el libro dice, para evitarme problemas, yo tengo que a 400 grados, tengo 3 centipoise, yo como tengo casi 390 grados, casi son los 400, pues son 3 centipoise. Y como les decía, podríamos saber aquí interpolado, y aquí me iba a dar un poquito diferente, ¿no? Un poquito arriba de 3 centipoise, a bajar la temperatura. Y para el petróleo crudo, en este caso, para este petróleo crudo en particular, dice que es la figura 14. Es el problema, las viscosidades, para obtenerlas de cualquier petróleo, pues tendríamos que tener una curva de destilación STM, etcétera. Y quizás con lo que saben ustedes de su curso de valoración tecnológica, ya teniendo una densidad 15-15 y una curva de destilación, podrían encontrar la viscosidad, ¿no? De ese compuesto. En este caso, ya nos están dando ¿no? 34 grados API es el crudo que nos están dando, es un crudo continental. El libro nos dice, el crudo con el que estamos trabajando es 34 grados, lo podemos obtener de acá. Nos dan las coordenadas X, Y, 3 y 21,3, eso ya lo habíamos usado. Ya lo saben usar. Entonces, 10,3 y 21,3, o cómo era. X es 10,3 y Y 21,3, ¿verdad? Entonces hay que buscar el 10
Me da la impresión que anda, aquí sería el 11, el 10 es por aquí, 21, 3. 21 por aquí, 21, 3, 10, 3. Por aquí ha de andar, ¿no? Y ya tendríamos que entrar con la temperatura calórica que tenemos, que es de 303.95. Esta de acá, eso está en Fahrenheit. Y que checamos que Fahrenheit es esta línea de la derecha y de este lado es en Celsius. Entonces, qué rollo, ¿no? Y bueno, creo que no lo voy a hacer porque aquí se me complica. Bueno, que lo mejor sería más o menos una idea que es 303.95. ¿Dónde está arriba? 303, por aquí ha de estar. Y aquí si me pierdo, no alcanzo a ver abajo. Pero bueno, pues andaba en el 21, 21 por aquí. O sea, va a ser hacia abajo, punto, no sé qué. A ver cuánto da. Punto 83, dice. Sí puede ser, ¿no? Aquí todo lo cambia el libro. Esto, punto 3, este debe ser punto 4, punto 5, punto 6, punto 7. Aquí parece punto 6, pero debe ser punto 8. Entonces, punto 9 y 1. No sé si lo cambia el libro o aquí está, no sé, parece un 6, pero es punto 8. Punto 8 y 20, no sé qué, 300 tanto, entonces 21 y bueno. Entonces, aquí se me complican, hay que hacerlo más pequeño. Entonces, 10.3 y 21 no sé qué, como por aquí, y 305 como por acá, y trazamos la línea así, punto y 80 y tantos. Ok, entonces, bueno, ahí ustedes lo hacen, ya saben usar esta gráfica, ya lo hemos explicado. Tenemos ahí las coordenadas. Y entonces ya tenemos viscosidad y ahora simplemente vamos a calcular los números de Reynolds. Como, comúnmente, ¿se acuerdan que, bueno, ya me estoy adelantando, ya habíamos calculado CPs con temperaturas promedio, no con temperaturas calóricas? No van a variar mucho y los podemos dejar así, ¿no? La otra opción es rehacerlos, ¿no? Recalcular los CPs ahora con las temperaturas calóricas. Pues el que más varía es básicamente el aceite lubricante, ¿no? Y lo demás sigue igual, el número de reinos es ya tenemos GA. Acuérdense que este GA, aquí es el que nos dio en el ánulo, pero o sea, me refiero a este valor, es el que nos dan de dato, el flujo másico entre el área de flujo. Y en el tubo tener cuidado porque era el flujo másico dividido entre dos, porque estamos dividiendo entre dos el flujo, y lo habíamos dividido entre el área de flujo, ¿no? Eso ya los tenemos calculados. Van a estar recordando que aquí este sale para dividir entre dos. El diámetro equivalente, sí, ya sabemos cómo calcularlo, es diámetro interno del tubo externo menos diámetro externo del tubo interno. Esto es al cuadrado entre diámetro externo del tubo interno. Y eso da 1.5748 pulgadas entre 12, lo dividimos para pasarlo a pies, .1312 pies.
En tubo ya había comentado, velocidad de masa fue dividiendo el flujo entre dos, el flujo másico entre dos, entre el área de flujo del tubo. Y luego por el diámetro interno, el tubo interno es 2.067, lo dividimos entre 12 ya para pasarlo a pies, entre la viscosidad. ¿Ok? La viscosidad que calculamos acá, 0.83 centipoise, y he estado usando esta conversión, centipoise 2.42 libra-pies hora, y ya pues, se me van todos los, como este flujo, velocidad de masa está en horas, pues se me van las horas, se me van pie con pie, es pie cuadrado entre pie cuadrado, centipoise con centipoise, libra con libra. Y eso da a 133.419.055. Aquí el reinos en el ángulo, pues ya quedamos que es el gasto ahí por el diámetro equivalente, que calculamos acá, entre la viscosidad, que tomamos esa no la sacamos de ninguna tabla, sino la tomamos de dato, 3 centipoise, nos lo dan de dato, y ya convierto un centipoise, equivale a 2.42 libras por pie hora. Y vean la diferencia, ¿no? 6100, un valor bien bajo, comparado con los 133.419. Pues esto no lleva mucha turbulencia, ¿no? 6100 es un fluido no muy turbulento. De alguna manera a veces sí nos conviene, ¿no? Aumentar la turbulencia para aumentar la transferencia de masa. Podríamos disminuir el diámetro del tubo, por ejemplo. Aumentaría la turbulencia, aumentaría el Reynolds. El diámetro del tubo externo, por ejemplo, para que el diámetro equivalente nos haga menor, ¿no? Y aunque, pues esto generaría un poco más de caída de presión, pero aquí, pues esto casi no creo que genere caída de presión, 6100. Entonces vamos para el cálculo de los coeficientes H. Aquí vamos a tener otra ecuación, otras ecuaciones y otros nuevos problemas para calcular los coeficientes, porque recordaremos que en los coeficientes tenemos aquí si usamos las ecuaciones estas que utilizan la viscosidad entre la viscosidad de la pared, por ejemplo esta del JH, que es igual a H entre DK, prada a la menos un tercio, y esto que le están llamando phi, a la menos 0.14, yo requiero la viscosidad tanto en el fluido, en el bowl, en el fluido, como también de este fluido, pero pegado a la pared, que va a cambiar la temperatura ahí. Y como varía con la temperatura la viscosidad aquí va a ser diferente acá. Se va a tener esta viscosidad aquí en el fluido, y aquí la viscosidad en la wall, pared, ¿no? Ahí por eso le ponen W. Acuérdense que en otros libros le ponen S de superficie, ¿no? WS. Entonces, vamos a ver, dice, ecuaciones para el cálculo de la temperatura de la pared del tubo. Necesitamos calcular la temperatura de la pared para poder calcular esa viscosidad a esa temperatura. Porque hasta ahorita tenemos viscosidades, pero en el fluido, no en la pared. Dice, cuando el fluido caliente está en el ángulo, utilizamos estas expresiones, TW, que es temperatura en la pared, es igual a temperatura calórica del fluido frío. ¿Se acuerdan que estas son las calóricas? La minúscula significa que es de fluido frío. C aquí no significa caliente, sino calórica. Más HO, entre H y O, más HO, esto ya sabemos que son los coeficientes. Luego la T mayúscula significa que es la temperatura calórica del fluido caliente. La T mayúscula aquí significa caliente. La C es calórica. La T minúscula significa fluido frío. Y la C que es temperatura calórica. Esas temperaturas calóricas son las que calculamos acá, ¿no?
con estas expresiones, TC mayúscula y T minúscula C. Entonces, que tenemos acá, ¿no? TC, con las que calculamos las propiedades ahorita. Entonces, dice, cuando el fluido caliente está en el ánulo y cuando el fluido caliente está dentro del tubo, ¿ok? Utilizamos estas. Si está dentro del tubo, dice TW, o sea, temperatura de la pared. Puedo usar esta, puedo usar esta. Cualquiera de las dos, ¿no? Y ya sabemos entonces que minúscula es temperatura calórica del fluido. Frío, T mayúscula es temperatura calórica del fluido caliente y del fluido. Y aquí queda un poquito diferente. Aquí, bueno, lo dice, ¿no? TC y TC, T mayúscula C y T minúscula C, son las temperaturas calóricas de los fluidos caliente y frío respectivamente. Y ya sabemos que el subíndice I es interior de una tubería, el O es exterior de una tubería y el IO era el valor basado en el interior de una tubería basado en el exterior de la tubería, ¿no? Son los que, ¿se acuerdan que corregíamos, no? HO es el coeficiente fuera de la tubería, o sea, en el ángulo. HI, pues es dentro, pero luego lo corregimos al exterior, al área exterior, y por eso le ponemos HIO. Eso ya lo hicimos en el problema anterior, ¿no? Entonces, podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones dependiendo de dónde esté el fluido caliente. En este caso, el fluido caliente es el aceite lubricante que va por fuera de la, que va, perdón, por el ángulo. Porque por dentro del tubo va el fluido frío, entonces tenemos que usar cualquiera de estas dos para calcular la temperatura de pared. Y tenemos, entonces, dice, en la práctica se considera que el tubo en la totalidad está a la temperatura de la superficie externa de la pared. Se desprecia la resistencia por conducción. O sea, ¿qué quiere decir? Que a calcular la temperatura de la pared no importa si está en la pared del tubo. Aquí va el fluido por dentro del tubo. En este caso, en nuestro caso, va el petróleo. Y aquí la temperatura, aquí por este lado de la pared, le vamos a llamar TW. TW. Y de este lado, en la parte del ánulo donde va, en este caso, el fluido caliente, que es el aceite lubricante, también es la misma TW. No vamos a considerar que cambie. Esta TW y esta TW son la misma. Prácticamente no van a variar porque aquí casi no hay resistencia a la transferencia. Por lo tanto, es lo que nos está diciendo. Consideramos prácticamente que tanto de este lado del tubo, por dentro del tubo, como por fuera del tubo interior, que es la parte del ánulo, en la pared, en esta pared, es la misma temperatura TW, ¿ok? Lo tenemos que estar calculando de cada lado. Es lo que nos está tratando de decir esta nota. En la práctica se considera que el tubo en la totalidad está a la temperatura de la superficie externa de la pared. Se desprecia la resistencia por conducción. Y es una como especie de temperatura promedio. O sea, también estamos considerando que toda la tubería está a esa temperatura. Bueno, en realidad va a ir variando, ¿no? Va a ir variando la temperatura a lo largo del tubo. Pero con ese valor nos aproximamos bien para un diseño, ¿no? Entonces, nos dan una fórmula, dice, de corrección de los coeficientes por viscosidad. Me dicen que HO simplemente es HO entre phi A por phi A. Y HU es HIO por phi P. Acuérdense que phi P es el pipe es el tubo por phi P. Y phi de A es el ánulo, por phi A es el ánulo. ¿Qué es phi? Lo que comentábamos, viscosidad entre la viscosidad de la pared a la punto 14. Eso es phi. La inversa de este que aparece en esta expresión. Entonces, lo vamos a calcular en el ánulo. Déjenme ver cuánto va de clase. 54. Vamos a avanzar otro poco. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho. Ojo, aquí nos dicen de figura 24,
ya la habíamos usado. Figura 24, 22, 3, 24, esta. ¿Se acuerdan que calculamos el JH metiéndonos con reinos a a esta línea, pero aquí estas líneas son L en D. Entonces aquí lo que hace, como no tenemos todavía la longitud porque estamos calculando el número de horquillas, aquí lo que dice el libro, no sabemos las horquillas, vamos a tomar como una primera aproximación, como base dos horquillas. ¿Se acuerdan que en el otro problema no había problema porque eh, los reinos daban altos? Teníamos reinos por acá, ¿no? Por acá. Entonces cuando nos íbamos aquí ya casi tenemos una sola línea, pero si nos vamos más hacia abajo aquí tenemos varias líneas de L en D. Y desafortunadamente aquí tenemos un valor bajo que es de 6000, ¿no? Andamos por acá. Que al final no nos va a dar lata. Si nos fijamos bien, ni tendríamos que hacer eso porque ¿cuánto tenemos en reinos para calcular JH? 6, no lo veo, en el ángulo, ¿no? Reinos en el ángulo, 6100. 6100.49. Entonces, 6000 estamos por acá, arribita de este 6, ¿no? Estos son no, estamos de este lado, ¿no? Este es 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, arribita de acá. Y aquí ya son de 10,000. Y si nos fijamos aquí, también, pues sí se separan, pero no tanto, ¿no? Podríamos hacer un aproximado ahí para hacer el cálculo, pero nos dicen acá, pues para tener un aproximado mejor, lo que podemos hacer es suponer que tenemos dos horquillas como base. No sabemos cuántas horquillas van a ser, pero si se van a suponer dos horquillas, entonces una horquilla tiene dos tubos y un tubo, en este caso está diciendo que los tubos son de 20 pies, horquilla con horquilla se va, tubo con tubo y me queda una longitud de 80 pies. Entonces L en D, pero D es, como estamos en el ángulo, es el diámetro equivalente que ya calculamos arribita para el... Aquí va, para reinos en el ángulo de punto 1312 pies. Entonces simplemente 80 entre punto 1312 pies me da 609.75. Entonces entramos con 609 y 6100 y leemos JH. 6100 y 609. ¿Verdad? Aquí el problema es que no se va a ver lo que les decía. 6100 y aquí, aquí está 800, creo que aquí es 360. O sea, andamos por la línea de abajo y 6100 por acá, ¿no? O sea, sería como por acá. Y aquí una línea por acá. El problema es que aquí no veo. Ahí es un poquito arribita, 20 algo, ¿no? Aquí 30, 25, como 22, algo así. Entonces 20.5 dice acá. Ojo que yo estoy tratando de leer, no, comúnmente yo checo y más o menos por ahí andan los valores que da el libro. Yo los checo en el libro, estos datos los voy checando y simplemente es para irles enseñando cómo se va leyendo, porque como ven, pues a mí me cuesta leer acá, ¿no? Si ustedes pueden imprimir estas gráficas, pues va a ser más fácil, ¿no? Esta no se ve muy bien, pero las otras en general sí se ven, ¿no? No sé si por ahí puedan conseguir este libro un poquito mejor. Y como está grueso el libro, una opción sería tratar de
de escanear de nuevo esta. A ver si la escaneo y se la subo. Me acuerdo ahorita se las escaneo y se las subo junto con la clase. Es que no se ve muy bien. A ver si queda mejor en mi escaneada. Entonces, ya la puedan imprimir si quieren. Entonces, bueno, continuamos. Ya de ahí calculamos JH y JH. Pues yo requiero el PRAN, ¿no? Porque de esa expresión ya habíamos visto que JH es HI, pero en este caso ya no va a ser HI, sino va a ser HO, porque estamos en la parte del ánulo, o HA. Diámetro, en el ánulo es el diámetro equivalente entre la conductividad del fluido que va por el ánulo, que es el aceite lubricante, el PRAN a la menos un tercio, y viscosidad entre viscosidad a la menos 0.14, es la inversa de phi, ¿no? Que le llama en el ánulo. Entonces, tenemos que calcular el PRAN, que es CP. Ojo, yo como les decía, este CP se calculó desde el principio en el balance con temperatura promedio y ya no la corregimos, ¿no? El libro tampoco la corrige, entonces pues no, lo podemos dejar igual. O sea, este CP no lo calculamos con la temperatura calórica, sino con la temperatura promedio. Y este también, y así lo dejan. Podríamos corregir con la calórica, pero no van a variar mucho. Los CPs no varían tanto, ¿no? Entonces, eh, está el CP de este caso de aceite lubricante. La viscosidad, que se acuerdan que la tomamos a la temperatura calórica, la aproximamos a 3, este era un dato. El 2.42 simplemente es para pasar a libras-pie horas estos 3 centipoise. Y la conductividad que calculamos con la temperatura calórica de 0.067, ¿verdad? En el ánulo. Aquí está. En el ánulo 0.067. Metemos hora pie grado Fahrenheit. Entonces, con esos valores encontramos el PRAN de 66.64 y simplemente aplicamos en la ecuación que acabamos de ver JH, que es de 20.5, el valor de K, que es de 0.067, el diámetro equivalente 0.1312 pies, CPMU en K, que es PRAN, 66.64 a la 1 tercio. Y ojo, esto ya es es HO. Esto ya quedó a la 1 tercio y está a la 0.14 negativo, porque la ecuación que aparece ahí en la gráfica es esta, a la menos 1 tercio menos 0.14, pero como estoy despejando HO, pasa acá de este lado y diámetro equivalente abajo. Este pasa dividiendo, lo subimos arriba positivo y este pasa dividiendo, lo subimos arriba positivo. A esto le llamamos phi A. ¿Se acuerdan? En el ánulo, esto. Y este phi de A lo voy a pasar dividiendo, HO entre phi A. Y me va a quedar nada más esto, que es lo que estoy calculando. HO entre phi A es JH, diámetro equivalente plana de 1 tercio. Eso es lo que estoy metiendo acá, ¿no? JH, diámetro equivalente plana de 1 tercio y K. ¿Ok? Exactamente estoy calculando H entre phi A, ¿no? Otra vez, JH, 20.5, diámetro equivalente 0.1312, K 0.067 y PRAN a la 1 tercio. PRAN, calculé acá a la 1 tercio, y esto da 42.44. Eso es HA entre FIA. Todavía FIA no lo calculo, entonces lo dejo, lo aprovecho y como esto es FIA, lo paso dividiendo y lo dejo así. Y voy a hacer exactamente lo mismo con HI, que es en el tubo. Aquí también, aquí ni siquiera tenemos que aclararle de, porque como es un valor muy grande de reinos, simplemente entramos con reinos de 133.419, dice. Y entonces 133.000, aquí podemos ver, aquí son 100.000,
Aquí son 100,000. Voy a checarlo porque no me va a dar. Entonces, aquí son 100,000, entonces este 2 es de 200,000. 150,000 será como a la mitad y 133 por acá, sí. No sé. Por aquí me anda dando cerca de como 280, 2 y algo así. A ver cuánto dice que me dio ya. Ay, híjole, 320, entonces algo está mal. Yo puse 280. JH 320, vamos a checarlo. 133,000. Voy a volver a borrar. 133,200 por aquí. $150. Yo sí lo veo más abajo, pero... Ah, no, sí. Sí, pero es que no puedo leer muy bien, pero sí me voy en esta más o menos por acá. Un poquito difícil. Esta aplicación para presentación no me da las demás herramientas de trazar líneas rectas. Y sí por acá, ¿no? Sí, sí cayó por acá, arriba del 300. Les comento, o sea, ya teniéndolo impreso mejor, se puede leer mejor. Sí, sí queda arriba del 300. Y a ojo de buen cubero, pues sí nos alata, ¿no? Aquí dice que 320. 320. Aquí como dice el ENDE, pues como en esa parte otra vez, en esa parte de arriba de ciento y tantos mil, aquí ya nada más tenemos una sola línea, que no necesitamos calcular el ENDE, como acá que el ENDE sí va variando, ¿eh? Y aquí pues sí teníamos varias líneas, pero muy pegadas, entonces pues, sí hicimos un poquito el cálculo ahí. Entonces, de aquí otra vez calculamos el PRAN, pero ahora dentro del el tubo va el petróleo y para el petróleo pues también calculamos el CP, ya lo habíamos calculado desde el inicio, ¿no? Para el petróleo también usamos el de temperatura promedio de 0.585, ya no lo corregimos. Y luego los valores con temperaturas calóricas, encontramos para el petróleo dentro del petróleo crudo o aceite crudo, la K y la viscosidad, ¿no? 0.83 la viscosidad y la K 0.072 y con esos valores pues, hacemos los cálculos. Entonces, estamos aquí. Entonces, con ese SCP, ese valor de 0.83 de viscosidad que encontramos de la gráfica y también la conductividad, ¿no? Calculamos plan y hacemos exactamente lo mismo. Ahora JH, usamos dentro del tubo es HI, diámetro interno K, plan a la menos un tercio. Y ahora viscosidad entre viscosidad de pared, pero ese le llaman FIP, P de pipe dentro del tubo, a la menos punto 14 y esto lo paso, bueno, esto lo despejo HI es JH por K entre DI, ¿no? Y PRAN a la un tercio positivo y este FIP, ¿no? Que va a pasar del otro lado todo esto, ¿no? Este, a ver, entonces HI, ojo aquí un poquito, le puse FIP, pero FIP es positivo, ¿no? FIP, este sería FIP a la menos uno, porque aquí pasa dividiendo y luego también lo subo positivo. FIP es viscosidad entre viscosidad en la pared a la punto 14 positivo. Ah, no, pero sí lo dejo abajo. No, entonces sí está bien porque no lo estoy subiendo, nada más estoy haciendo HI
Sí, aquí me confundí, ¿no? Aquí pasa acá, pasa de I, Pran a 1/3, pasa del otro lado y queda HI por Phi entre Phi W, pero eso lo bajo para que quede Phi P abajo. ¿Ok? O sea que si Phi P, este Phi P es a la -1 cuando es a la -0.14 y ya lo paso hacia abajo como Phi P positivo, o sea, HI entre esto lo paso Phi P, ¿no? Entonces, ojo ahí. Creo que aquí de este lado creo que lo hice, ándale, aquí también lo puse FIA, pero aquí sí lo despejé, ¿no? Primero lo despejé, sí está bien. Aquí lo hice bien, porque aquí digo HO, entonces JH, K pasa de este lado, diámetro pasa hacia abajo, CP pasa dividiendo, pero lo subo positivo y este también pasa dividiendo y lo subo positivo, y ya cuando está aquí positivo ya le llamo FIA positivo. Y luego este FIA lo paso de este lado dividiendo, ¿no? Ahí está bien. De este lado me confundí por brincarme un paso, donde fue aquí, ¿no? Aunque creo que está bien, ¿no? Es que aquí le puse esta cosa acá, pero de aquí es HI, JH por K, pasa dividiendo el diámetro interno, PRAN pasa dividiendo y lo subo positivo, y este pasa dividiendo negativo, lo subo positivo, y ahí es cuando le llamo FIP, y luego ese FIP lo paso dividiendo acá, y HI, FIP, JH, KDI, PRAN al 1/3, ¿no? Entonces JH ya lo leímos, de 320, la K.072, el PRAN que acabo de calcular acá, a la 1/3, entre el diámetro interno, que es 2.067, dividimos entre 12 por pasar a pies, y HI entre FIP es 339.280. Entonces, ¿cuánto va? 72. Vamos a tratar de... Dice, corrección de HI a la superficie exterior del tubo interior. Acuérdense, tenemos que hacer lo mismo que hacíamos allá, ¿no? HI es dentro del tubo, pero todos estamos refiriendo al área, ¿se acuerdan? Que esto ya lo explicamos, al área externa, y para hacerlo nada más multiplicamos este por DI entre DO, igual que lo hicimos en el caso anterior, ¿no? Entonces diámetro interno es 2.067 entre diámetro externo 0.38. Estos son del tubo interno, ¿ah? Diámetro interno del tubo interno y diámetro externo del tubo interno. HI entre FIP, pues 339.283. Y tengo estos diámetros, no es necesario pasarlos a pies porque pulgadas con pulgadas se van. Sí lo ven aquí porque para pasarlo a pies dividiría este entre 12, este valor lo dividiría entre 12 y el de abajo también entre 12, entonces pues los 12 se me van, entonces da lo mismo. Entonces, esto me da 294.66, ven cómo baja el coeficiente, baja la transferencia, por eso es importante hacerlo, ¿no? Y HIU entre FIP es este valor, ¿no? Ya a 294.66, ya lo tenemos corregido y ese es HIO sobre FIP. Y entonces tenemos que usar estas expresiones y entonces las podemos usar, estas expresiones las podemos usar también así como HIO entre phi, HIO entre phi y HO entre phi, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a checar, ya para terminar esta clase. O significa que estamos en el ángulo entre phi A. Entonces, si se fijan allá, la ecuación va a ser HO entre HIO más HO.
pero también las puedo usar como HO, en lugar nada más de HO, con HO entre phi A, HIO entre phi P y HO entre phi A. ¿Ok? Y entonces, aplicando esa expresión, dice la temperatura calórica del fluido frío, que es 303.95, HO entre phi A, que HIO entre HO entre phi A, que es 42.44. Aquí está HO entre phi A, 42.44. También aquí HO entre phi A, que es 42.44. Y HIO entre phi P, que es el que acabo de encontrar corregido, 294.66, ¿no? Este. Por temperatura calórica del fluido caliente, que es 389.5, menos temperatura calórica del fluido frío, esta misma de acá. Eso da 314.72. Esa es la temperatura de la pared. También decía, porque nos daban dos expresiones, ¿no? Para calcular. Podemos usar, en este caso, el fluido caliente va en el ánulo, podemos usar esta, podemos usar esta. Entonces podemos usar esta que es HIO entre phi P, entre HIO y phi P, más HO entre phi A. Vamos a checarlo. Ya para terminar ahí la clase, entonces, fíjense, aquí ya ni le puse, ¿no? Aquí ya nada más le puse HIO, faltó que ese HIO entre phi P, que son 294.66, entre HIO sobre phi P, que es 294.66, más HO entre phi A, que es 42.44, ¿no? Por temperatura calórica del fluido caliente, 389.5, menos temperatura calórica del fluido frío, y aquí es temperatura calórica del fluido caliente, y eso me da exactamente 314.72, lo mismo que arriba. Lo podemos hacer de las dos formas para corroborar que no nos equivoquemos, o si se sienten seguridad, pues ya con cualquiera de las dos que usen. Ojo, estamos usando cualquiera de estas dos que se usan cuando el fluido caliente va en el ánulo. Si el fluido caliente fuera en el tubo, tendríamos que usar cualquiera del otro par, ¿no? Estas. Dentro del tubo tendríamos que usar cualquiera de estas dos, ¿no? Ahorita como el fluido caliente, que es el aceite lubricante, va en el ánulo, pues podemos usar cualquiera de las dos y ya vimos que aquí es más, aquí es menos. Ya vimos que cualquiera de las dos nos da el mismo valor. Métanle números ustedes. No es complejo, pero es mucha talacha, ¿no? Entonces ya está, ¿no? Ahí está. Ya tenemos la temperatura de la pared. Lo único que nos tenemos que hacer ahora es que a esa temperatura ahora ver cuáles son las viscosidades en la pared de ambos fluidos. Consideramos que en ambos lados de la pared el tubo está en esa temperatura. Entonces, de un lado está un fluido, por dentro está el petróleo y por fuera, por el ánulo, está el aceite lubricante. Y ambos consideramos que en la pared están a la misma temperatura. Y a esas temperaturas tengo que ir a la tabla del petróleo crudo, porque nos dice que es la tabla, y del fluido caliente, pues nos dan los datos de datos. Habrá que interpolar, ya que interpolé. Voy a dejarlo ahí y esto lo continuamos la siguiente. Esto es la parte como complicada, porque ya teniendo eso ya vamos a calcular los H's. Y ya teniendo las HO y HIO, ya lo demás exactamente lo que hicimos en el problema anterior, ¿no? Las caídas de presión, etcétera, las revisamos rápidamente, pero simplemente ya es exactamente lo mismo. Y esto que estamos aplicando aquí, en buena parte lo vamos a aplicar en intercambiadores de calor de tubos y coraza. Vamos a ver, cambian algunas gráficas para calcular coeficientes, pero seguimos usando la misma gráfica, pero para coraza usamos otra. Y en general, pues son las mismas tablas, son muy pocas cosas cambian.
Vamos a ver que, por ejemplo, diámetro equivalente, las áreas de flujo van cambiando, dentro de las cosas que cambian, pero lo demás, pues ya, con esto si lo tienen aquí, ya lo vamos a volver a repasar el intercambiador de tubos y coraza. Entonces, bueno, 80 minutos, ahora sí me fui de largo. Voy a dejar hasta aquí la clase y continuamos la siguiente.